Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Buenos días, según corresponda. Y bueno, soy Daniel García Magariños, miembro de la SIGE, de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, y miembro del comité científico de este encuentro. Bueno, como en el resto de las presentaciones del día y ayer, la ponencia se va a componer de una presentación del ponente de unos 30 minutos. Y después habrá unos 10 minutos, un cuarto de hora para realizar preguntas e intervenir los participantes. Les ruego que recuerden mantener cerrados los micrófonos durante la exposición, si no, bueno, si hubiera algún incidente los cerraremos. Y al final de la presentación tendrán la ocasión de solicitar la palabra para intervenir a través del chat o levantando la mano aquí en WebEx. Ahora viene la parte más difícil de la ponencia, presentar al ponente que casi no necesita presentación, Juan José Llena Barreira. Bueno, empezaré por la parte fácil, es historiador, ha cursado estudios de arte moderno también, un máster realizando la tesina en torno al arte de la platería en Toledo, en concreto sobre la familia Jarauta en los siglos XVIII y XVII. También es especialista en archivística y bueno, concluyó el máster de formación del profesorado para enseñanza secundaria. A pesar de ser tan joven, tiene una larga carrera de investigación. Voy a mencionar sus últimas publicaciones. Ha publicado las actas del primer Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas, su ponencia sobre los hijos de Algo y el gobierno municipal de Puente del Arzobispo en el siglo XVIII. Ha publicado un libro titulado Entronques, un estudio histórico y genealógico de la villa de Alcolea de Tajo, y también ha realizado varias investigaciones y publicaciones sobre los plateros de Toledo en los siglos del siglo XVI a XVIII. Realiza su desarrollo profesional, su trabajo profesional como investigador genealógico, profesor. Es profesor en los cursos de la SIGE. Muchos de los presentes la habrán tenido como ponente en estos cursos, y quiero destacar su papel como miembro fundador de la SIGE. Quizás miembro fundador es incluso poco, ha sido uno de los pilares, no voy a decir de los 2, 3, 4 pilares, puesto que de esta sociedad ha sido secretario durante 3 años, si no recuerdo mal, del 2020 al 2023. Dejo de lado muchísimas más cosas que podría decir, en definitiva, y sin ser parcial, aparte de todo, diré que es una gran persona y un gran investigador. Adelante, Juanjo, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación. Una presentación, desde luego, exagerada, porque ni mucho menos me considero tan importante como tú has intentado venderme. Pero bueno, se agradecen unas palabras de presentación que abran este pequeño aperitivo que vamos a abordar durante 30 minutos y que espero que sea de su agrado, tanto o casi tanto como lo fue para mí investigar. Así que, sin más dilación, me van a permitir que comparta con ustedes la pantalla y la presentación que he diseñado para esta charla. Si me confirmáis que se puede ver bien, arrancamos. Sí. Se ve, se ve. Fantástico. Bueno, pues en primer lugar, cuando se planteó la celebración de este tercer encuentro, madre mía, 3 encuentros de la SIGE ya, ¿verdad? 3 años realizando este tipo de eventos para todos los países iberoamericanos. Bueno, pues se planteó una pequeña ponencia, en este caso de media hora, y tenía que elegir un tema que pudiera estar acorde pues, al título que lleva, en este caso, el encuentro, que es el de travesías, periplos humanos y genealógicos. Y dentro del haber de las investigaciones que uno va recopilando durante ya 20 años, encontré cierto tema que tenía aparcado, que además me toca de lleno, puesto que en este caso hay que reconocer que es parte de la genealogía de mi abuela paterna. Llevamos todavía este apellido, sería el tercero en cuestión. Y estaba ahí aparcadito en una de las carpetas de la memoria externa el poder abordar una fundación, una obra pía llevada a cabo en el siglo XVII, pero que tenía un contexto histórico que creo que era muy relevante para un encuentro de este calibre y sobre todo de este ámbito, ¿no? Y es que se funda con dineros indianos, es decir, con dineros traídos de la expedición, de la aventura, que una serie de familiares de 2 ramas concretamente, o 2 linajes del pueblo de Toledo, llevan
llevan a cabo en el siglo XVI y que finalmente desembocarán en la fundación de una capellanía en una localidad toledana de la que le hablaré a continuación a todos los que están aquí presentes. He de decir que esta charla se plantea, digámoslo así, en dos grandes bloques. Uno que aborde, en primer lugar, sobre las dos familias y las aventuras americanas que llevan a cabo a finales del siglo XVI, y otra parte que se va a centrar en la fundación propia de la capellanía, en qué consiste una capellanía, cómo la van a organizar los fundadores y quiénes van a ser los que después disfruten las rentas de todos esos bienes adquiridos en América que se transformarán en dineros y en caudales para la subsistencia de una serie de religiosos. Pero en primer lugar vamos a hablar de esa sección, de esa parte de lo que sería la denominada carrera de Indias, que como todos los que están aquí, pues, y si no lo comentamos a continuación, como todos se pueden imaginar, es ese desarrollo antropológico que se lleva a cabo durante los siglos XVI, XVII y XVIII principalmente, aunque por supuesto continuaron en los siglos XIX y XX, pero que está ligado a uno de los ejes vertebradores de la historia de la monarquía hispánica y de lo que es el territorio iberoamericano, incluyéndose dentro del mismo a la península ibérica, que es ese viaje llevado a América por tantos y tantos habitantes de la península ibérica en el proceso de conquista y asentamiento de los virreinatos españoles. La llegada a América en 1492 por Cristóbal Colón pues abrió una espita que fue toda una revolución demográfica y antropológica, dado que gran parte de la población, sobre todo del antiguo Reino de Castilla, que es el principal promotor de la aventura americana, pues va a suponer el traslado de muchas familias al continente americano en diferentes fases y por diferentes motivos. Ese movimiento migratorio es el que comúnmente denominamos la carrera de Indias, ¿verdad? Y que, como digo, pues tendrá su periodo de mayor esplendor entre 1506 y 1650. Digo 1506 porque es el año que finalmente los Reyes Católicos establecen la denominada Casa de Contratación de Sevilla, que será la que se encargue de regir, de llevar a cabo el control de todos estos viajes llevados a cabo por habitantes castellanos o habitantes peninsulares al territorio americano. Obviamente va a haber toda una serie de leyes que gobiernen y que rijan el viaje a América, establecerán cuáles son los habitantes que pueden pasar al otro lado del Océano Atlántico y cuáles no, en función de sus estados civiles, su origen familiar, en este caso la limpieza de sangre, que es como saben ustedes, son unos estatutos que se establecen sobre todo a partir del arzobispado de Juan Martín Silicio, aunque ya existían con anterioridad, que regían si las familias tenían o no un origen o, como ellos dicen, una mácula de herejes o de conversos, o si eran cristianos viejos, porque saben que eso va a ser una de las herramientas básicas para el control de la población que puede saltar a América. Y en cuanto a los motivos que van a llevar a estas familias a trasladarse a nuevos territorios como el americano, debemos hacer mención de una dinámica migratoria y una dinámica de poblaciones que se lleva a cabo y que es herencia de la conquista, de la mal llamada reconquista cristiana de los territorios peninsulares. Prácticamente desde el siglo IX y el siglo X, muchas de las familias castellanas, leonesas, astures, etcétera, van desarrollando una dinámica migratoria hacia el sur de la península que queda estancada cuando finalmente, en 1492, en enero, se firman las capitulaciones de Santa Fe de Granada y que queda, digámoslo así, todo lo que sería el territorio peninsular bajo dominio de reinos cristianos. Entonces, ese frenazo en el movimiento migratorio de familias castellanas y de los demás reinos peninsulares va a ver su salida, en vez de hacia abajo, hacia el mar, pasando a territorios americanos. ¿Cuáles son los principales motivos que van a mover a estas familias a dar el salto americano? Son varios. Económicos, por supuesto, el buscar o el intentar encontrar una mejor vía de subsistencia debido pues, a las crisis económicas que surgían y que, por supuesto, regían las diferentes décadas del siglo XVI castellano. También tenemos un carácter evangelizador, una intención evangelizadora de llevar la fe cristiana al otro lado del charco, si me permiten la expresión. También tenemos una clase dirigente, una élite social que va a estar, en este caso, gobernada directamente por la corona de forma jerárquica, que va a ser toda esa clase administrativa, virreyes, familias de los virreyes, personal administrativo, escribanos, contadores, etcétera, que darán el salto a América para la gobernanza de esos territorios bajo la monarquía hispánica. Y tendremos también toda una serie de población que, aunque está en pleno proceso y es todo un tema muy, muy, muy picante que podríamos abordar en otro tema, que sería
las migraciones por motivos de persecuciones religiosas o persecuciones políticas. Que, por cierto, en el ámbito toledano serán muy interesantes porque encontraremos muchas familias que hayan tenido repercusiones después de la Guerra de las Comunidades, entiéndase la Guerra de las Comunidades, la revuelta que hay en Castilla contra Carlos V en la década de 1520, y que van a ver la posibilidad de salirse de ese ambiente enrarecido saltando a América. Ni qué decir tiene ya pues judeoconversos y otro tipo de grupos sociales que van a verse perseguidos por motivos religiosos. Dicho lo cual, y sin tampoco detenerme mucho más en ello, sí quería insistir en que dentro de ese periodo de 1506 a 1650 encontramos, digámoslo, tres periodos. Uno que sería el de la conquista de América propiamente dicho, que sería hasta la mitad del siglo XVI, donde ya Céspedes del Castillo, un autor que se ha dedicado al estudio demográfico de todos estos viajes y pasajes a América, estima en cifras 85.000 pasajeros o personas que dan el salto en esos 50 años. Cifra que se supera y se triplica en la siguiente mitad del siglo, que sería de 1550 a 1600, la etapa que nos va a interesar, porque se llega hasta 150.000 personas que dan el salto a América. Ni qué decir tiene ya en la primera mitad del siglo XVII, especialmente hasta 1630, en el que son casi 200.000 personas, en este caso peninsulares, los que viajarán a América para establecerse y buscar mejor fortuna. En total, 436.000 personas que en 150 años quedarán huérfanas a las huestes de Castilla para saltar a América y fundar nuevas ciudades y, por supuesto, nuevas oportunidades de vida social. Vamos a centrarnos en este caso en qué ocurre en una de las localidades de Toledo, llamada Los Llévenes, que tienen ustedes ubicada en pantalla. Se encuentra, bueno, lo que es la antigua archidiócesis de Toledo, estaba en el centro peninsular, era mucho más grande de lo que es hoy la propia provincia, que tienen ustedes en pantalla, y les he marcado la sede de la archidiócesis, que es Toledo capital, y la localidad que va a ser objeto de este estudio, que son Los Llévenes, situada al sur de la misma. Toda esta zona de la meseta castellana pues, va a tener mucha presencia en América, junto con otras áreas, como por supuesto Extremadura y Andalucía, y mucha población de esta área va a saltar a América en el que hemos denominado segundo periodo, es decir, de 1550 a 1600, promovida principalmente por el afán de mejorar económicamente la situación de aquellas familias que se encontraban en ciertos apuros. No es como ocurre, por ejemplo, con ciertas familias extremeñas que sí que viajan con motivos militares a realizar la conquista en América. Bien, dentro de esas familias de llévenes podríamos encontrar hasta un total de 60 expedientes de solicitud de licencia para pasar a América entre 1528 y 1733, que es la última que está documentada. Dentro de esas 60 licencias de viaje encontramos las de varias familias, pero tengan en cuenta que son 60 licencias que incluyen a más de 200 personas, que a lo largo de 230 años van a saltar a América desde una sola localidad, desde Los Llévenes. Y entre estas familias encontramos dos que van a ser las que vamos a tratar a continuación, que serían la de los Pedrazas y la de los Martín Gómez. Los he establecido con este nombre, concretamente los Martín Gómez, porque a raíz de ciertas investigaciones uno se da cuenta, ya lo hemos comentado en otras charlas y en otras tertulias que hemos debatido durante este encuentro, nos damos cuenta que el orden de los apellidos y la existencia misma del sistema de apellidos y de su transmisión ha ido variando a lo largo de los siglos y, por supuesto, no es inmutable. Tanto es así que en toda la zona de Toledo veremos cómo las mujeres y, por supuesto, muchos varones no van a llevar el apellido paterno, sino que en algunos casos van a llevar el materno o el de una abuela paterna o el de una bisabuela, y entonces no encontramos un nombre familiar que nos permita determinar un linaje concreto, sino que realmente vamos a ver varios miembros de una misma casa con apellidos distintos. Así que bueno, tendríamos los Pedrazas y los Gómez Martín. Vamos a empezar con los Pedrazas y concretamente con la figura de Bernabé de Pedraza, que nace en 1538 en la localidad de Los Llévenes, concretamente en Llévenes de Toledo, luego explicaré por qué hago esta apreciación, y que en 1591 va a realizar un primer viaje a América, concretamente al Virreinato de Nueva España, y se va a asentar en la denominada Puebla de Los Ángeles. Como pueden ver en imagen, este primer viaje no está documentado a nivel de licencia ni a nivel de expediente para poder pasar a América por una posible razón, y es que no se hiciese de forma reglada. Una de las cosas que el profesor Céspedes del Castillo indica en sus estudios es que, aparte de todas las licencias conservadas en el Archivo General de Indias, hay que sumar un grupo importante de viajes que se llevan a cabo sin licencia real, como polizones o incluso sin ningún tipo de documentación que pueda demostrar su
su realización, ¿no? Porque lo hacen de extranjis, si me lo permiten. Entonces, ¿por qué sabemos que en 1591 Bernabé de Pedraza da este salto desde los Llévenes? Bueno, lo sabemos gracias a un expediente posterior. Pero ¿por qué no lo hizo de forma arreglada? ¿Qué sabemos de Bernabé de Pedraza? Bueno, pues en el Archivo Histórico Nacional de Madrid encontramos en la sección de Inquisición un interesante documento que nos narra el pleito llevado a cabo entre un zapatero, en este caso el maestro Antonio Rodríguez, y Bernabé de Pedraza, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, donde uno al otro acusa de haber realizado una serie de ataques personales, incluso de haberles amenazado con riesgo de vida para el propio zapatero por parte de Bernabé de Pedraza y algunos de sus familiares. El documento, que tienen un fragmento en la imagen, dice lo siguiente, me van a permitir que lo lea. Vido cómo venían ciertas personas por la calle adelante con espadas desenvainadas, y Martín Ballestero metió en la casa del testigo al dicho querellante, y a la puerta quedaban con espadas desenvainadas Bernabé de Pedraza y Juan de Pedraza y otras personas que no conoció, los cuales con las espadas daban estocadas en la puerta, y los dichos decían desde la puerta, sal acá, bellaco. Es decir, hubo una serie hubo una amenaza de muerte por parte del propio Bernabé de Pedraza, siendo ya familiar de la Inquisición de Toledo, contra un vecino de la localidad donde residía. ¿Qué ocurre? Que una de las premisas para pasar a América era no haber sido sentenciado por el Santo Oficio de la Inquisición de Toledo. En este caso no es que Bernabé de Pedraza tuviera un origen converso, sino que siendo parte del propio oficio de la Inquisición, se había querellado, digámoslo así, con un vecino de la localidad y perdió en sentencia esa querella. Por lo tanto, podemos suponer que esa mácula en su expediente le hubiera impedido pasar a América y por eso lo hizo como polizón en ese primer viaje de 1591. Sea como fuere, lo que sí que sabemos es que hubo un documento posterior que ratifica ese viaje y donde él mismo declara que se asienta en la localidad de Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles es la actual Puebla en México, que se encontraba en el antiguo virreinato de Nueva España y que era una de las ciudades más importantes dentro de ese territorio porque surtía de cereales especialmente a la capital, a la antigua Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Les he puesto en imagen para que vean dónde se encuentra en este punto Puebla de Los Ángeles, que es aquí donde está el círculo rojo y que tenía una conexión directa con las principales ciudades del virreinato de España. Esta ciudad de Puebla de Los Ángeles va a ser destino preferido y predilecto para varios vecinos de los Llévenes. Y aquí me interesa recalcarlo porque nos presenta todo un entramado de redes clientelares, de redes familiares que van a mantener siempre en contacto a los llevenosos, que es el gentilicio de esta localidad toledana, aunque no fueran familia entre sí. Aquí tenemos localizadas en las mismas décadas de 1590 y 1580 otras familias del propio pueblo como los Plata. En este caso, una familia que se traslada en 1585 y que va a estar asociada al licenciado Juan Plata, que será, en este caso, confesor de las monjas del convento de Santa Catalina de Siena de Puebla de Los Ángeles. Otro personaje que daría para otra charla, puesto que incluso llegó a ser, en este caso, juzgado por la Inquisición de Nueva España por alumbrado junto con algunas de las monjas a las que daba confesión. También parte de esta familia Plata, familia del licenciado Plata, se trasladará a Puebla desde los Llévenes en la misma época que Bernabé de Pedraza. Bien. Lo que sí tenemos documentado es que en 1595 Bernabé de Pedraza retorna a España, hace lo que se conoce como el tornaviaje a Castilla en la flota de Luis Alfonso Flórez, gracias al expediente que se conserva en el Archivo General de Indias, indiferente 2068, expediente 58. Es interesante porque aquí incluso nos está diciendo en qué flota realiza este viaje, este tornaviaje, y tenemos que tener en cuenta que se encontraba la flota de Tierra Firme y la flota de Nueva España, que eran las dos flotas oficiales que podían realizar la travesía. Nos consta que no lo realizan la flota de Tierra Firme porque en la documentación que se conserva de estos trayectos en 1595 no coincide con la fecha, por lo que debemos de suponer que fue en la de la Nueva España, en la flota de Nueva España donde se realizó este viaje, que además estaba comandada por Luis Alfonso Flórez. Eso sí, en 1596 aparece de nuevo una licencia a su favor donde retorna a Puebla de Los Ángeles junto con su esposa, porque su intención al volver a Castilla era regresar a Nueva España junto con toda su familia, lo cual supondrá un problema del que les hablaré un poquito más adelante. Junto con la familia de Bernabé de Pedraza, les comenté que teníamos que comentar la travesía llevada a cabo por los Martín Gómez. Así que pasamos a hablar de otra de las familias que incluso antes que los Pedrazas realizan este viaje hacia nuevas tierras americanas.
En 1581 nos consta que Pedro Martín de Bernabé va a realizar un trayecto desde Los Llévenes hasta Puebla de Los Ángeles. Y de nuevo nos encontramos con el problema de que no se conserva la licencia correspondiente a este viaje. Ya van dos en la misma investigación, lo cual nos hace pensar efectivamente cómo esos cálculos llevados por el profesor Céspedes se acercan bastante al sumarles aquellos que considera polizones. Hace un cálculo para saber más o menos cuál es la cifra real, dado que a través de la documentación la cifra es menor. Pero sí que encontramos muchos casos de trayectos en los que no hay licencias, no hay expedientes, lo cual no quiere decir que no se hiciesen esos viajes. Por lo tanto, la migración, la emigración de personas castellanas a América a finales del 16 debió de ser mayor de lo que la documentación nos aporta. Gracias a un expediente, en este caso ahora sí, 6 años posterior, en 1587, sabemos que Pedro Martín de Bernabé retorna a Castilla en búsqueda de su familia, de su esposa y de sus 7 hijos. Claro, estamos ante dos personas que viajan solas dejando a su familia residiendo en Castilla, residiendo en Los Llévenes. Y cuando amasan fortuna, deciden volver a Castilla para llevar a su familia entera a la nueva tierra donde se han hacendado. Es interesante ponerles este fragmento donde él mismo, el propio Pedro Martín de Bernabé, dice por qué regresa a Castilla y por qué marchó 6 años antes a América. Y en este caso nos encontramos evidentemente en uno de los ejemplos que mencioné al inicio, que es la razón que se justifica a través de una mejora económica. Dice él, por estar yo muy alcanzado y adeudado, no tener hacienda ni modo ni orden para pagar mis acreedores, el año pasado de 1581 me fue forzoso hacer ausencia de este lugar y pasar a Indias como pasé el dicho año, en las cuales estuve en la Nueva España y Reino de México, en la ciudad que dicen de Los Ángeles, tiempo y espacio de 6 años poco más o menos, sintiéndome con posibilidad para poder pagar a mis acreedores, bla, bla. Es decir, que realiza ese viaje e incluso nos llega a decir dónde se asienta, dónde se afinca y dónde consigue pues, mantener toda una hacienda durante esos 6 años hasta que finalmente consigue reunir el suficiente dinero para venir a España, recoger a su familia y retornar a sus tierras en Puebla de Los Ángeles. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Por lo tanto, en 1588, ya en Castilla, solicita de nuevo pasaje para pasar a América, pero es curioso que no se lleve a cabo. De hecho, en la solicitud hay un gran titular en la parte inicial del documento donde dice "a lugar", es decir, tiene licencia para pasar a América. Pero nos consta, y tenemos presencia documental de la familia todavía durante varios años más en Los Llévenes, es decir, que no migran directamente de regreso, sino que se quedan en Castilla, coincidiendo con el momento en el que Bernabé de Pedraza viajará a Puebla de Los Ángeles. Ahora lo veremos. Finalmente, en 1596, fíjense que es el mismo año que Bernabé de Pedraza regresa a América, Pedro Martín de Bartolomé regresará junto con su esposa e hijos a Puebla de Los Ángeles. Es curioso indicarles que de todos los hijos que él tenía aquí en Castilla, uno de ellos, el mayor, Lázaro Martín, ya se había casado, por lo que se le niega el paso a América al ya no estar bajo la patria potestad del padre. Se encuentra también el expediente de Lázaro Martín como padre de familia solicitando ese permiso para pasar a América junto con sus padres y hermanos, además de su esposa y su hija recién nacida. También se le concede el permiso para viajar a América. Bien, aquí les planteo un resumen, digámoslo así, de cronología respecto a este caso. 1581, el primer viaje de Pedro Martín, después su regreso en el 85, el viaje de Bernabé de Pedraza en 1591 y el tornaviaje de ambos dos en 1596. Hay que decir a este respecto que todo encaja. Es muy probable que el propio Bernabé de Pedraza viajase a América a solicitud de Pedro Martín de Bernabé para la gobernanza de sus tierras, a la par que el propio Bernabé de Pedraza formaba allí su propia hacienda. ¿Por qué sabemos esto? Porque es que en todos los documentos que firma Pedro Martín de Bernabé cuando regresa a Castilla, figura como su testigo y como su valedor, su acreedor, vamos a decirlo así, Bernabé de Pedraza. Entonces, será Bernabé el que gobierne la hacienda, Bernabé de Pedraza gobernará la hacienda de Pedro Martín, hasta que finalmente todos regresen a Nueva España en 1596. Pero todos, no todos en este caso. Va a haber un problema con los hijos de Bernabé de Pedraza. En este caso, Pedro Fernández de Pedraza y Catalina García, que son hijos el uno de Bernabé de Pedraza y la otra de Pedro Martín de Bartolomé.
Como pueden ver aquí, la mujer no lleva el apellido del padre, sino que lleva el de una abuela. Bien, fíjense que estamos hablando de dos familias que además consiguen enlazarse a través de este matrimonio. Dos familias indianas que enlazan su vínculo de red social en América a través del matrimonio de dos de los hijos. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, pues que Pedro Fernández de Pedraza, hijo de Bernabé, como ya está casado, le ocurre lo mismo que al Lázaro Martín que hemos comentado antes. Tiene que solicitar licencia, pero se le deniega. Y en 1596 es el único, junto con su esposa, que debe de quedarse en Los Llévenes, en Toledo, sin poder pasar junto con el resto de las familias que están formando su red social a Puebla de Los Ángeles. En 1606 llega una carta, que es la que tienen ustedes en imagen, por desgracia está fragmentada, escrita por la propia madre de Pedro Fernández Pedraza, donde informa que han fallecido tanto Pedro Martín de Bartolomé, su suegro, como Bernabé de Pedraza, su padre, y que haga el favor de acudir a América para la gobernanza de esas tierras. Entonces se vuelve a solicitar, pero se la vuelven a denegar. ¿Por qué motivo? Porque está pidiendo pasar con su esposa y su cuñada. Finalmente, en 1610 solicitará permiso para ir a América él solo, vender todas las tierras y venirse a Castilla con los dineros obtenidos de esa venta. Y será cuando se le dé permiso por 3 años para ir a América, vender la hacienda y regresar a Castilla con el dinero y con su madre, que sigue viuda y sola en América. Bien, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues que Pedro Fernández de Pedraza, efectivamente, en 1610 pasará a América y volverá en torno a 1613-1614. Lo que sí sabemos es que en 1617 ya se encontraba de vuelta en Toledo, donde aparece querellándose con una vecina de Los Llévenes porque le adeudaba dinero de la compra de una casa. Es decir, que nada más llegar de América, utilizó los dineros obtenidos de la hacienda de su padre y de sus suegros para la compra de diferentes tierras y casas en Los Llévenes. Pero el destino no estaba por la labor de hacer que este dinero indiano se quedase en manos de la familia, dado que el propio Pedro y su esposa Catalina García no tendrán descendencia. Y acuerdan a través de sus disposiciones testamentarias fundar una capellanía en la iglesia de Santa María de los Llévenes, que es la que tienen ustedes en la izquierda. Indico en esta iglesia porque en Los Llévenes hay dos parroquias, porque eran dos pueblos distintos que se unieron en 1835. La única diferencia entre estos dos pueblos es que les separaba una calle. Hoy por hoy el pueblo son Los Llévenes, pero en origen eran Los Llévenes de Toledo, iglesia de Santa María, Los Llévenes de San Juan, iglesia de San Juan. Bien. Es muy curioso, fíjense en este lienzo que les pongo en imagen de Alejandro Loarte, un pintor local toledano que se conserva en la iglesia de Santa María de los Llévenes, donde podemos ver la nave eucarística, que es un tema bíblico, donde aparece Cristo pues repartiendo un poco todo lo que serían los dones de la cristiandad pues a todas las órdenes militares, a las órdenes mendicantes y a las órdenes religiosas que aparecen abajo, cada una representada por un fraile. Pero es que es Cristo el que aparece en una nave que es igual que los galeones que se usaban para la flota de tierra firme y la flota de Nueva España. Y no deja de ser interesante porque es que en Los Llévenes habrá más de 10 fundaciones de capellanías y obras pías pagadas con dineros de América. Entre ellos, la de la capellanía que fundarán Pedro Fernández Pedraza y Catalina García en los testamentos que están viendo ustedes en imagen. El primer testamento lo otorgan en 1641. El original de este testamento no se conserva, puesto que el escribano ante el que lo hacen es un escribano del rey, no es un escribano de ayuntamiento, y los fondos no se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Toledo. Pero por suerte se conserva un traslado, es decir, una copia, en los documentos propios del Archivo Diocesano de Toledo, que es el que están viendo ustedes a la izquierda. Catalina debió de fallecer en torno a 1642-1643, no se conserva el acta de entierro, pero sabemos que estaba muerta en 1644 porque Pedro, ya viudo, otorga un nuevo testamento cambiando algunas de las mandas de la fundación de la capellanía, que ahora mencionaré. Finalmente, Pedro fallece en 1647, no sin antes otorgar un codicilo, es decir, unas últimas disposiciones que cambian un poquito el testamento, pero que no conforman un testamento per se, como entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas disposiciones, esa fundación de una capellanía? No me voy a meter en el tema, de hecho ha sido ya tratado en la jornada de ayer por otros compañeros del encuentro. Hay diferentes tipos de capellanías, en este caso es una capellanía colativa, que lo que hace es utilizar todas las rentas, en este caso del caudal de la hacienda del matrimonio, para el sufragio de una serie de misas perpetuas, pagando a un capellán la función de realizar cada una de las misas, en este caso a 4 reales cada una de las misas.
En este caso podemos ver que se instituye dentro de la iglesia de Santa María la Real de los Llévenes, que los bienes que van a estar vinculados a esta capellanía van a ascender a 6.000 reales, lo cual tampoco es una suma muy importante de dinero, aunque sea una cantidad respetable, pero no es un capital ingente. Y que además, bueno, pues va a tener la labor de tener que celebrar misas por el ánima de los fundadores, por sus padres, abuelos, parientes, incluso por las ánimas del purgatorio. Se tiene que nombrar un capellán y el orden por el que tienen que nombrarse esos capellanes una vez falte el primero. Y se tiene que nombrar un patrono que será el encargado de administrar los dineros. En este caso, vamos a ver a quién nombran por capellán, a quién nombran por patrono y finalmente cuál va a ser esa lucha de los descendientes por ocupar esos cargos, porque aquí hay un problema. Hemos hablado de la devoción a la hora de fundar una capellanía, pero es que las capellanías no son solamente una forma de ordenar a nivel religioso el alma del que fallece, sino también de crear una red familiar que permita la subsistencia del linaje en una localidad. En este punto yo les recomiendo, si tienen ocasión, de leer algunos artículos de Enrique Soria Mesa, que aborda desde un punto de vista genealógico y antropológico un tema harto tratado sobre economía y vida social, que es el de las capellanías. Claro, no me voy a detener a leerlo porque esto es un guirigay, pero en una de las mandas del testamento de Pedro Fernández Pedraza, el de 1644, establece el orden de preferencia dentro de la familia para heredar el cargo de capellán. Obviamente el capellán tenía que estar ordenado, tenía que ser un sacerdote, un presbítero, pero establece quién tiene preferencia ante quién respecto a las líneas familiares, tanto de la fundadora, de su esposa Catalina García, o tanto de la suya, la de los Fernández Pedraza. Y quiero que se fijen, bueno, leerlo es un guirigay, porque la manda dice lo siguiente: que suceda en decir las dichas misas los parientes más cercanos de la dicha, y por su falta los míos, de la dicha su esposa. Y los que tendrán mejor derecho, según la memoria y noticia de que presente hay, son los hijos y descendientes de María de Sevilla, mujer que fue de Pedro Majano, y de Ana Jiménez, su hermana, mujer de Pedro Jiménez, y hermanas del dicho Lucas Martín, y los hijos descendientes de Jerónima de Jiménez, mujer de Juan de Anaya, hermana del dicho licenciado Sebastián Torijano, porque Lucas Martín, padre de los dichos Lucas Martín clérigo, y María de Sevilla y Ana Jiménez, y Catalina Jiménez, su hermana, madre de la dicha Jerónima, mujer que fue... No sigo leyendo porque creo que ya se han perdido ustedes. Bueno, yo debo de reconocer que si no leí 10 veces este párrafo para poder armar el árbol genealógico, no lo leí ninguna. Y aún así quedaban dudas respecto a la real filiación de cada uno de ellos. No se asusten, no les voy a hacer leer estos textos que están viendo en imagen, pero que sepan que es gracias al archivo histórico de protocolo, al archivo histórico provincial de Toledo y todos los protocolos que se conservan de los Llévenes con los que hemos podido reconstruir, ya sea por dotes, ya sea por inventario de bienes, ya sea por testamentos, ya sea por fianzas, ya sea por obligaciones, hemos podido ir reconstruyendo toda esta familia, dando como resultado este mega árbol genealógico, en este caso de los Pedrazas. Véanse a los fundadores encapsulados en ese recuadro, en ese rectángulo. Y quiero que se fijen cómo él ya deja nombrados a dos sobrinonietos suyos, que son Juan Sánchez de Diezma y Tomás Sánchez de Diezma, les nombra, en este caso, como posibles capellanes si es que se meten en religión, porque eran dos muchachitos cuando él hace el testamento, no eran religiosos todavía. De hecho, debo decirles que tanto Juan como Tomás dejarán descendencia porque no serán religiosos. Así que esos no llegarán a ocupar la capellanía. Y nombra como patrono, es decir, como administrador económico de todos los bienes y rentas, a Juan de Pedraza, el hijo de su primo hermano Simón Fernández de Pedraza. Este Juan de Pedraza debía de ser, vamos, bastante relevante porque era el administrador de otras capellanías como la de Juan Sánchez Robledo, que era una de las más importantes. Sé que voy ya al límite, Daniel, así que voy acabando. Gracias. En este caso, he de decir que Juan de Pedraza tendrá que luchar con los intereses de la parte de la fundadora, porque Juan de Pedraza era pariente por parte del fundador, pero es que un primo segundo de la fundadora, el licenciado Sebastián Torijano, se querellará contra él por los bienes de otras capellanías y hará que Pedro Fernández Pedraza dude qué hacer con su sobrino segundo, si nombrarle o no patrono, porque tendrá la órbita de Sebastián Torijano indicándole no le nombres, no le nombres. De hecho, es así que en el Segundo Testamento quita como patrono a Juan de Pedraza y 3 años más tarde, en su codicilo, Pedro decide devolverle el patronazgo a Juan de Pedraza, su sobrino. Como ven, toda una pugna de familiares
por ostentar las riquezas de esta capella. Bueno, riquezas, no es que fuese, ya digo, una fundación muy exagerada en cuanto a bienes, pero sí que tuvo bastante interés por parte de las ramas familiares. Por supuesto, una vez ya fallecen los fundadores y a lo largo de 200 años va a haber multitud de pleitos entre los descendientes que son religiosos y quieren optar a la capellanía. Aquí, por ejemplo, les muestro solo a modo de ejemplo un árbol genealógico, bueno, dos, porque este era familia de los fundadores por dos vías, de José Fernández Marín, religioso, era clérigo de órdenes menores y estaba a punto de ser presbítero, para optar por dos ramas a sus capellanías. Aquí les muestro otros tres árboles de otros tres candidatos que van a luchar por obtener la capellanía. Cada uno tiene que explicar y adjuntar la documentación correspondiente para decir, no, yo tengo más derecho sobre tú porque yo yo soy pariente de la prima de la fundadora. No, pero yo soy sobrino del hermano del fundador. Bueno, todo un guirigay. No me voy a meter en ello, lo muestro a forma de ejemplo porque después, Dios mediante, en un futuro artículo que publicará la SIG, pues estará todo mucho más detallado, ¿no? Quiero cerrar simplemente pues, haciendo hincapié en que este tipo de fundaciones permanecerán en el tiempo, incluso crearán redes familiares todavía más potentes, porque, insisto, los miembros de estas familias van a tener memoria de los fundadores y muchas veces se saben sus ramas incluso por 8 y 10 generaciones atrás, porque saben y tienen necesidad de saber de quién son hijos, nietos, bisnietos y tataranietos para poder optar a estas capellanías. Esto que están viendo aquí ya es un documento de 1828 en el que, por supuesto, los bienes originales ya no tienen el valor de su fundación porque han pasado 250 años. El valor que antiguamente les otorgaban sus rentas ha menguado, ya no tiene ese valor monetario, ¿verdad? Y tienen que ir unificando capellanías en una sola, que será lo que ocurra en este año con otras de la misma iglesia parroquial. Todo un alarde de vida social y de entramados económicos que van a partir también de lo piadoso, en este caso de las fundaciones de obras pías, y que se nutren, en el caso concreto que nos ha ocupado esta charla, de bienes indianos conseguidos de la aventura americana por parte de algunas familias castellanas en el siglo XVI. Con ello termino mi presentación. Espero no haber sido extremadamente aburrido y sobre todo que les haya ayudado a comprender cómo estas travesías de ida y vuelta entre América y España pues también tuvieron una repercusión en la península ibérica, no solamente en territorio americano. Muchísimas gracias. Queda a su disposición por si hay alguna duda, alguna pregunta, en fin. Sí. Muchas gracias, Juanjo. Sí, perfectos de tiempo. Vamos bien para tener 10 minutos, un cuarto de hora para preguntas y algo de tiempo para preguntas. Veo que hay participantes con la... Me parece ver una mano Sí, alzada, pero ahora no la veo. creo que Carlos, gracias. Ah, bien, pues adelante, Carlos. Buenas tardes y buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, Juanjo, estoy anonadado de la investigación y de la exposición. Y en primer lugar quería hacer una apreciación humilde del encuentro. Bueno, el nivel es impresionante de todos los ponentes y de todas las presentaciones que se están haciendo. Yo estoy alucinando aún. Y en tu caso, bueno, aparte de el fenómeno que eres en cuanto a la investigación, yo creo que supera aún, y ya es difícil, la capacidad que tienes de transmitir tus conocimientos y hacer las exposiciones, ¿no? Que es, pues eso, como decía ayer, y como ir al cine. Y algunos pasajes que estabas comentando de cuando iban a dar estocadas a la puerta, parecía una novela de A la Triste, increíble. Así que bueno, enhorabuena y miles de aplausos. Tendría un par de preguntas solo para hacerte, lo relativo sobre todo a la carrera a la flota de Indias, que es un tema que me interesa bastante del que desconozco mucho. Y es, en primer lugar, hacía referencia a que había 60 familias de la zona a la que has investigado que habían pasado a Indias. Y quería preguntarte cómo has accedido a esa información, si has tenido que leer todos los expedientes uno a uno, que me parece un trabajo ímprobo y alucinante, o si has tenido alguna otra vía para llegar a esa conclusión. Te lanzo varias preguntas, luego te las Sí, recuerdo, si Dana. no. También, si hay testimonios documentales de los casos de éxito de las personas que se iban a Indias, porque hemos visto que algunos sí que lograban alcanzar riqueza y alcanzar un estatus económico importante,
y otras personas no. Entonces, ¿qué fuentes documentales podemos utilizar para ello? Y ya por último lugar, en último lugar, sí, que es una pregunta un poco de perogrullo, pero me suscita curiosidad. Si aparte de los viajes oficiales de las dos flotas, de Nueva España y Tierra Firme, si hay constancia de que se hicieran otro tipo de viajes, digamos, particulares o no fuera de las rutas oficiales, y si es así, ¿qué entidades lo hacían, o sea, mercaderes o cómo se producía? Muchas gracias de nuevo. Nada, a ti. Bueno, lo primero, gracias por tu gran exageración a la hora de referirte a mi ponencia, porque, bueno, yo, como tú bien has dicho, creo que está en sintonía con muchas de las que estamos viendo en este encuentro, que la verdad es que tiene un nivelazo impresionante. Dicho lo cual, bueno, tus tres preguntas. Expedientes América, para el caso de los Llévenes, que es de lo que me refería cuando he dicho que hay más de 60, tenemos una herramienta maravillosa que nos permite ya saber, sin necesidad de movernos de casa, cuántos expedientes se conservan, que son pares. La página pares, tú sabes que metes directamente por localidad mismamente y luego filtro de archivo, Archivo General de Indias, y te aparecen todos los documentos que están indexados por parte de los archivos. Entonces, esto que he hecho yo ha sido un trabajo sesgado en base a lo que nos aporta pares. Por supuesto, me hubiera encantado ir al Archivo General de Indias para corroborar que no haya nada más, pero en este caso no ha habido lugar a hacerlo porque tampoco era el fin de este trabajo, ¿no? Era un poco por alumbrar que hay más de 60 expedientes de pasajes a América por parte de llevenosos. En cuanto a ellos, además, sí que he ojeado varios porque están relacionados con esta red clientelar de los propios Pedrazas y los Martín Gómez, como el de los hermanos Plata, como el de Alonso del Carpio y alguno más que sí que los he analizado gracias a pares, y se ve que incluso muchos de ellos van con familias. Por lo tanto, aunque un expediente vaya a título de una persona, incluye a veces incluso hasta 10 personas. Pues hablamos de más de 200 llevenosos que en 200 y pico años pues marcharon a América. Eso tu primera pregunta. En cuanto a los casos de éxito, pues eso ya depende de si se han investigado, ¿no? Por ejemplo, casos de éxito podemos encontrar cuando en el mismo pares hay inventarios de bienes de gente que muere en América, pero que no deja sucesión en América. Entonces, se tiene que notificar a los herederos aquí en Castilla, en el pueblo donde sea, para que, pues, de alguna manera entren en trámite con la casa de contratación, cobren las herencias, manden algún emisario, etcétera. De eso es común encontrarlo. Ahora, si hay un estudio de cuántos son los casos de éxito, a mí no me consta y me imagino que habría que analizar muchos casos para averiguar esa respuesta. Ahí no te sé decir más, pero sí que hay posibilidad de saberlo, ¿no? A través de los documentos de la Casa de Contratación, del Archivo General de Indias. Y tu tercera pregunta no llega a apuntarla. ¿Cuál era? Ay, ay, ay. Ahora, que no se me abría el micrófono, si existe algún tipo de documentación o conocimiento de que aparte de las flotas oficiales hubiera otro tipo de viajes. Lo sabía. Yo lo que he podido leer a través de trabajos, aquí demuestra también lo importante que es contrastar bibliografía, no solamente archivo. Por supuesto, el archivo es fundamental, pero hay que intentar buscar bibliografía de los temas que nos son más desconocidos. Yo, por ejemplo, al margen de esta investigación, no soy especialista tampoco en temas de flotas pues a los virreinatos de Nueva España, etcétera. Pero sí me consta por artículos que han redactado, sobre todo desde algunas universidades americanas, y en el artículo los citaré, bueno, están ya citados, que sí que se realizaban empresas de carácter privado con licencia real, y en muchos casos son los propios almirantes o comandantes de las flotas oficiales de tierra firme los que los financian. De hecho, Luis Alfonso Flórez aparece financiando flotas paralelas a la oficial en los mismos años que, por ejemplo, sabemos que actúa o viaja Bernabé de Pedraza, porque eso sí que está estudiado y hay varios artículos al respecto. O sea que, por lo menos, militares o marinos que ya trabajaban de forma oficial para la corona financian viajes a América, además de los dos oficiales, de las dos que marcan la corona. Pero siempre con licencia real. Esto sí que es importante porque ahí había un control del monopolio. No son empresas privadas ajenas a la Casa Real, ni mucho menos. Eso es. Muchísimas gracias. Y entiendo que en el AGI también se conservan los expedientes de los tornaviajes, ¿no? ¿Perdón? En el AGI también se conservan los expedientes de los tornaviajes, supongo. No te creas, yo de estos tornaviajes no he encontrado referencia ninguna. Son para pasar a América, pero no para retornar. No era necesario, porque realmente lo que se quiere es controlar quién va del territorio europeo a América, quién va de la península ibérica, por intereses principalmente religiosos y económicos.
Entonces, se siguen las leyes de Indias. Entonces, está claro que no pueden pasar, por ejemplo, herejes, no pueden pasar conversos, no pueden pasar penitenciados por la Inquisición, no pueden pasar gitanos. Otra cosa es que pasen. Que pasar, pasan. Pero legalmente no pueden y tienen que llevar un control. Luego ya quien venga de América les da más igual, porque lo que no quieren es llevar el conflicto religioso o social a América. 1 millón de gracias, Juanjo. Nada, a ti. Sí, el siguiente es Ronald con Romero, había levantado la mano. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, Juanjo, excelente. Todavía estoy tratando de procesar toda esta información, pero más o menos el hilo de Carlos, como tú detallaste al principio, que después de 1506 comenzó el orden y las reglas, etcétera, y con todos estos viajes, creo que acabas de comentar que era religioso y económico el deseo de la corona de para decirlo de esta manera, de un control total. Si no me equivoco, también era cuando las mercancías regresaban, los galeones regresaban a través de Cádiz, era también el tema de los impuestos y los costos. Y yo me he preguntado, en el caso de mi familia, todos estos viajes y todos estos permisos, si ya existía el concepto de evasión de aduanas, impuestos, que nos lleva al presente hoy día. Entonces, esa es mi curiosidad, que esto es un legado que ya lleva medio milenio del concepto de irme por el otro lado, a pesar de que esto era financiado principalmente por la corona, etcétera. Bueno, yo aquí te hablo más como historiador que no como especialista en lo que me preguntas porque no tengo datos como para hacerlo, pero sí que te puedo decir, evidentemente, echa la ley, echa la trampa. El interés de la corona, por supuesto, es controlar el monopolio de todo el comercio. O sea, el principal motor que lleva a cabo la empresa americana en 1492 es buscar una ruta alternativa a las rutas portuguesas para conseguir llegar a las Indias, a la India, no a América, para obtener sobre todo la famosa pimienta, el clavo y la canela, que eran las especias que permitían la conservación de la comida, de la carne, para que no se pudriera, porque todo viene en base al comercio. Ahora bien, dentro de esa empresa, la evangelización, el poblamiento por parte de europeos en América, eso también pasó a ser parte de los motivos. Pero el principal es el comercial. Y quieren mantener un monopolio comercial porque eso supone que todo pasa por la corona, pagando sus aduanas, pagando sus impuestos, y no hay ninguna otra forma de que se meta mano o cuchara por parte de otros estados, por parte de otras monarquías. También te digo, igual que esa es la intención, la contraintención es conseguir evadir la mano de hierro de la monarquía hispánica y conseguir el contrabando. Por supuesto que lo hubo, por supuesto que lo hubo. Sí, sí. No sé si responde tu pregunta. Sí, exactamente, es lo que yo también, y yo creo que yo indagando con este tema, si mal no me equivoco, creo que de parte de los puertos de Venezuela hacia Cádiz entre 1700 y 1730. Un porcentaje altísimo de esos galeones no llegaban a Cádiz porque sabemos que el Caribe estaba con nuestros vecinos y piratas ingleses y holandeses que o se lo llevaban a alguien o se lo llevaban a otro, pero algo Sí. así. Solo por cerrar, porque creo que queda poco tiempo y hay más preguntas, pero solo te diré que efectivamente no es lo mismo ya en el siglo XVIII que el monopolio está completamente roto. O sea, ya hace aguas por doquier. Sí, voy a dar paso a una última pregunta por parte de Sol. Voy a pediros tanto a Sol como a Juanjo que seáis concisos para tener unos minutos para, para preparar la siguiente presentación. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me pasa lo mismo. Es realmente interesantísimo y además veo cómo caen a pedazos muchos de los prejuicios y aprendidos, incluso escolarmente, acerca de toda esa gran época de llegada a nuestras costas, ¿no? Se me caen a pedazos todos. Una pregunta que me parece que también Carlos la tomaba, me parece que puede recorrer más de una presentación, pero tiene que ver con cierto desbalance entre los de a pie, digamos, los que integraban tal vez las partes más bajas de esos viajes de navío,
poder saber si realmente los archivos, en este caso las licencias, también contenían información sobre todos ellos y no únicamente sobre, bueno, las cabezas más importantes, ¿no? Los hidalgos o los militares que iban llevando adelante. Bueno, nada, una pregunta en relación con, bueno, este tema que me parece que es más general, pero bueno, me gustaría alguna palabra tuya, Juanjo. Bueno, es que estás dando en el clavo, Sol. Hasta ahora, hasta hace ciertas décadas, la investigación de la migración de españoles a América se ha centrado en las élites. Y la gran mayoría de la población española, de la población peninsular que salta a América, son pecheros, son del pueblo llano. Muchas familias con una economía de subsistencia en Castilla. Por supuesto que hay grandes familias que saltan a América, es la parte administrativa. Pero luego también hay una serie, o la parte militar, ¿no? Muchos hidalgos que sí que toman el relevo de ir a América pues para la conquista, pero sobre todo en la primera mitad del XVI. Pero a lo largo del siglo XVI, XVII y parte del XVIII, la gran mayoría de los pasajes a América son de población común, vamos a decirlo así. Y eso se conserva también en la documentación. Puede haber una laguna, pues porque ya os digo que falta documentación, no mucho, pero falta en el archivo de Indias. Pero es que la gran migración es de población común. Eso es un hecho y hay que estudiarlo. Es parte de la historia común iberoamericana y española. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Juanjo. A ti. Permíteme ya para cerrar solo, Daniel, agradecer también a algunos descendientes de Fernández Pedraza que han asistido a esta charla, que me consta que están oyendo. Y también especialmente a Eduardo Gay, que fue uno de los que junto conmigo pues, vino a analizar hace ya muchos años parte de estos expedientes al Archivo Diocesano de Toledo. Muy bien, qué fascinante. Muchas gracias, Juanjo. Voy a cerrar aquí la grabación. Quedan preguntas, intervenciones. Habrá ocasión de preguntarle a Juanjo directamente, pero necesitamos un poco de tiempo y somos esclavos del tiempo y de la hora para que haya un poco de tiempo para el siguiente presentador que pueda preparar su charla y resolver problemas técnicos. Así que cerramos aquí. Muchas gracias y bueno, voy a detener la grabación. Bien. Muchas gracias a todos por asistir.